Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Se celebra la Semana Europea del Cáncer del Pulmón, una enfermedad cada vez más frecuente, y para eso vamos a hablar con una neumóloga del Hospital José Molina Orosa, que además ya ha venido por aquí. Laura Perdomo, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas. Eso significa que no te hemos tratado muy mal. Sí. Porque eso como lo de, no, si tienes que ir a un sitio y ya si te tratan mal, No se va. No se va. Cáncer del pulmón, hablamos de una enfermedad que es importante, ¿no? Sí, hombre, es una enfermedad muy prevalente, es la tercera el tipo de tumor que existe a nivel de números en España y es el que más personas mueren. ¿Vale? Es decir, a pesar de ser el tercero, es el más letal, por sí, decirlo de alguna forma. No es que sea en sí el más letal, sino que es que se diagnostica tarde. Más del 50% de los tumores diagnosticados de pulmón están en estadios avanzados, entonces ya no se pueden aprovechar de unas terapias más tratables, curativas, y entonces ya el tratamiento al que optan no es tan... Claro, pero bueno. Es decir, que alguien que no pueda estar escuchando, evidentemente, tiene lo normal es que se cumpla una serie de, ¿no? Si a lo mejor nunca has fumado, haces mucho deporte, comes muy bien, puede parecer también un cáncer de pulmón. Claro, ¿no? a ver, el cáncer de pulmón no solo aparece en pacientes que son fumadores, y es más, que últimamente estamos viendo un crecimiento exponencial en pacientes no fumadores, pero hay que tener en cuenta que el 80% de los tumores de pulmón son en pacientes que son fumadores o han sido exfumadores. Pero sí que es verdad que pacientes que no son fumadores pueden tener cáncer de pulmón, ¿vale? Claro, pero hablamos de la generalidad. La generalidad, ¿no? Es que se asocia al tabaco, claro. Se asocia también al radón, se asocia a la contaminación atmosférica, que cada vez vamos teniendo más, se asocia al asbesto, algunas exposiciones laborales. ¿Dijiste el radón? Aquí en Canarias solo se ha visto, es un material que se encuentra sobre todo en Gran Canaria, en Tenerife hay, y sobre todo también en Península. ¿Pero qué tipo de, esto que es un material de construcción? O... Sí, está en las construcciones, sobre todo en construcciones profundas y tal, que es un mineral. Vale, pero ¿cuándo alguien tiene que empezar a preocuparse de que algo va mal? Porque... Vale. Los síntomas de alarma suelen ser falta de aire, pérdida de peso, pueden tener flemas con sangre, ronquera, cambios en la voz, pueden tener también dolor torácico, ¿vale? Son síntomas que pueden cuadrar con otro tipo de enfermedades respiratorias, no son unos síntomas muy específicos, pero siempre hay que sospechar cuando tienen eso, síntomas del tipo pérdida de peso. Siempre la pérdida de peso de forma no intencionada y brusca nos tenemos que preocupar porque tenemos que pensar que puede haber algo debajo. ¿Vale? Sí, la pérdida de peso. Pérdida de peso no intencionada es un síntoma de alarma, o dolores en los huesos que no se vayan con calmantes o que te despierten por la noche. Lo que pasa es que todos esos son síntomas de ya cuando la enfermedad está avanzada. Por en sí el tumor de pulmón es un tumor silente, ya cuando empieza a dar síntomas ya ha crecido bastante, que ese es el problema que tenemos. En el hospital, una de las labores de ustedes es el diagnóstico. Entonces, sí. ¿Qué es lo normal, por ejemplo, un día? ¿No? A mí, por ejemplo, me llega a consulta un paciente que ha sido derivado, que lo ha visto su médico cabecera, porque cuenta estos síntomas, que ha tenido flemas con sangre, que tiene dolor o que ha tenido pérdida de peso, le hacen una radiografía en su centro de salud y vemos que tiene un hallazgo radiológico, una masa, una lesión, esa típica que viene el paciente y dice, me han dicho que tengo una mancha blanca, ¿vale? Esa masa, esa lesión. Lo completamos el estudio con un escáner para ver mejor, para ver cómo podemos llegar a ella, porque una cosa es lo que veamos en las imágenes, pero necesitamos ver qué tipo de células malignas están, ¿vale? Si son células malignas, no que la masa es un tumor maligno, y qué tipo de células, porque dependiendo del tipo de células recibirán un tratamiento u otro, y luego a su vez hacer un estudio de extensión. Entonces, cuando ya tenemos localizado el tumor, vemos cómo llegar a él para tomar una biopsia, ya se hace con broncoscopia, ¿vale? O que sea con una punción asistida por radiología, ¿vale? O en caso de Pero que ¿y por qué entonces? Es decir, ¿qué se le tiene que decir a alguien si pues, hay gente que dice que yo no puedo dejar de fumar? Pues ¿qué se le puede decir para decir, oye, pues tendrás que hacerte una revisión o no tendrás que esperar a, ¿no? Como... Siempre la recomendación fundamental es no fumar, no empezar a fumar, sobre todo los adolescentes, que cada vez que hay más adolescentes fumando, luego está el vapeo, el cigarrillo electrónico, que todavía no tenemos las cifras, pero sí que se sabe que la mayoría contiene nicotina y por lo tanto puedes predisponer a tener un cáncer de pulmón. Entonces, primero no exponerte a, y luego intentar dejar de fumar, ¿vale? De la forma, es súper importante, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que se ha normalizado y a pesar de subir el precio del tabaco, la gente sigue consumiendo porque es muy adictivo.
Y luego el tema de sus revisiones por su médico, estar pendiente de los síntomas de alarma, porque sí que es verdad que desde la Sociedad Española tanto de cáncer de pulmón, o sea, del cáncer, de oncología, como la de neumología, se está intentando llevar a cabo un programa de cribado, así como ya existe con el cribado de cáncer de mama, con la mamografía o con la colonoscopia y la sangre oculta en el cáncer de colon, que también es otro de los más frecuentes. Se ha intentado llevar a cabo un programa que se llama Cassandra, que es a base de un TAC de baja dosis, porque también tampoco podemos radiar a la gente así como así, porque estás exponiéndole a una radiación, aunque el TAC no suele riesgo-beneficio, pues que no se lo haría a todo el mundo, sino a aquellas personas que cumplen con una serie el cribado que está pensado y que se ha instaurado en algunas zonas de España es aquellos pacientes que tengan entre 50 y 75 años y que sean fumadores de más de 20 paquetes al año, ¿vale? O actuales, que sigan fumando, o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. Esos son los pacientes que estarían integrados en el protocolo que se está llevando a cabo en algunos sitios del cribado. Claro, que eso en Canarias ahora mismo no se está haciendo, ¿no? A ver si ya eso es cuestión de la política, ¿no? Eso es política, como todo en esta vida. Tiene que ver cuánto cuesta y cuánto el coste-efectividad de un cribado. Sí que se ha visto que entre más tarde se diagnostica, más gasto ocurre, claro, porque hay que hacer más intervención, hay que poner tratamiento. Las nuevas líneas de tratamiento que existen, porque por suerte y gracias a la investigación y al trabajo de muchas personas se ha conseguido avanzar bastante en cuanto al tratamiento. Ya no solo tenemos la quimio, la radio y la cirugía, sino que también están las terapias de la inmunoterapia, que la verdad es que cuando tenemos un tipo de tumor, intentan poner la inmunoterapia va localizada, por así decirlo, el tumor tiene una bandera y el tratamiento va a esa bandera y solo ataca a esas células, entonces sí, pero que son tratamientos caros. Son muy caros. Claro, por eso digo que lo ideal es que siempre se dice la prevención. Y en la prevención lo primero, claro, es que estamos viendo lo que dices tú, de la gente joven, yo también me he fijado, que cada vez fuman más. Sí, es que yo no lo entiendo. Hubo una época, ¿no?, que parecía que cuando se empezó a aplicar todo este tipo de medidas, que se bajó, ¿no?, el consumo, pero como que... No sé, yo creo que le han perdido el miedo o la gente no es consciente, porque hace muchos años no se sabía los riesgos que se cometían, pero hoy en día se saben los riesgos. Lo que pasa es que si está de moda, está guay, lo que siempre te digo, que si te lo cantan los cantantes, lo ves en la tele, en la serie, y no hay una educación en casa y tal, pues, porque si tus padres fuman, pues tú tienes más probabilidad de que acabes fumando. Entonces, claro, y también no solo el fumador tiene riesgo, también las personas que están alrededor. Y tampoco a veces hay que decir llegar al extremo del cáncer, sino también en muchísimas enfermedades derivadas, que como neumóloga, es decir, no hace falta llegar al extremo del cáncer, pero que el tabaco produce otras enfermedades y que a veces acabas teniendo una peor calidad de vida que a lo mejor un paciente oncológico, ¿vale? En una época en estadio avanzado no se lo desea a nadie. Pero, por ejemplo, si el cáncer, si no fuma, también puede pasar, también hay que... Pero es como la lotería, yo siempre lo digo así, la lotería es un poco desagradable, similitud, pero si tú compras muchos boletos, tienes más probabilidades. Sí, la lotería no es cuestión de suerte, es cuestión de probabilidad. Esto al final son probabilidades y al final tenemos, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, tenemos más probabilidades de que nos toque un cáncer a que nos toque la lotería, por número. Entonces, claro, si tú compras más boletos, entonces hay que intentar siempre la prevención, que es no fumar, llevar un estilo de vida saludable, intentar evitar la contaminación, que eso también nosotros podemos meter mano ahí, ¿vale? Entonces, como sociedad es lo que tenemos que hacer, seguir un estilo de vida saludable. Pero si alguien dice, hombre, pero es que yo nada más que fumo 2 cigarrillos al día. No me trago el humo. No me traigo el humo. Te estás exponiendo. Sí que es verdad que lo ideal es no fumar. O sea, el fumar menos o el haber dejado de fumar te reduce un poco las estadísticas, pero no tanto. Entonces, tabaco cero. Y las leyes antitabaco que se empezaron a usar, que más con el COVID, sobre todo las terrazas que no se podía, se ha vuelto otra vez, ¿sabes? Que no sé. Sí, ahí la verdad que desde la sociedad... Es la concienciación, de la Sociedad Española de Neumología, lo del cáncer, y los científicos están insistiendo que lo del tabaco hay que volver otra vez a darle la vuelta, ¿no? Y regular el vapeo. O sea, el vapeo y los cigarrillos electrónicos hay que regularlos. Y hacer educación en los colegios, en donde sea, se ha intentado suprimir de algunas series o se tapa en la tele, pero se sigue viendo en la tele, o los cantantes, escucha las canciones de trap o de reggaetón, todos hablan de fumar, ya sea de marihuana o
o fumar cigarrillos. Entonces, sí, lo del vapeo además, claro, se le ponen esos tipos de sabores, ¿no? Que sabe a sí, manzana, que sabe a cualquier cosa y tú dices, ah, no, no, si es que esto es manzana, ¿no? sí, sí, como si tú tomaras una infusión, pero no, No hay que vapear. no hay que vapear. Ajá. ¿Y qué es lo cuando, claro, el problema de ustedes cuando alguien les tiene que comunicar eso, tiene que ser complicado, ¿no? Es muy duro, o sea, es una parte, una carga emocional y la carga que tiene a su vez ser diagnosticado de cáncer, yo digo que es como un duelo que vives, porque tú dejas de ser una persona sana y te tienes que enfrentar y tienes que intentar llevar tu vida de forma habitual con los miedos que tú tienes, porque ya sabes más o menos que cuando te dicen que tienes un cáncer de pulmón, pues te da miedo el futuro. A ver, obviamente ha mejorado el pronóstico y ha mejorado la supervivencia, pero tener una enfermedad y dejar de estar sano es un duelo y tienes unas fases y tienes una negación y tienes un enfado. Luego está también el sentimiento arraigado de culpabilidad por haber fumado, ¿vale? Entonces es muy complicado y yo siempre recomiendo que se apoyen de las sociedades de pacientes oncológicos para que pidan ayuda, pidan asistencia psicológica, porque no estamos preparados ni para enfermar ni para morir, no nos educan para eso. Y del tema del tabaco, además, desde el centro de salud, los centros de salud, o sea, hay también tratamientos para tú dejar de fumar, ¿no? De deshabituación, sí, 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 hay grupos de apoyo, hay tratamientos farmacológicos, pero sobre todo lo fundamental para dejar de fumar es querer dejar de fumar, aunque tampoco quiero que la gente piense en plan, no, si yo he querido un montón de veces, es muy duro, es muy adictivo, es que la gente deja la heroína pero no me deja el tabaco, no, es muy complicado. De todas formas, a veces, sobre todo hay muchas mujeres que fuman y se quedan embarazadas y hay un tic en eso que automáticamente dejan de fumar, es decir, que el cerebro también, en eso, tu voluntad, evidentemente lo han hecho también, el tema de las marcas de tabaco, lo han hecho también para enganchar, pero que también hay una parte de voluntad, de querer, ¿no? Sí, bueno, no siempre dejan de fumar estando embarazadas, pero... No, me refiero a que a veces pasa eso. Hay un factor protector, pero sí que tienes que tener en cuenta que si tú fumas, tus hijos tienen más probabilidad de enfermedades respiratorias, ¿vale? Que si no. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Pero parece que nos preocupa más la vida a veces de los demás que la nuestra misma. Claro, y después ya cuando en muchos de estos casos ya es tarde, ¿no? En lo que ya llega un diagnóstico. El problema es ese, que se diagnostica tarde, que no hay te digo, más de la mitad son estadios avanzados, que ya no pueden aprovechar de cirugía. Claro, lo que pasa es que hay enfermedades que, determinados cáncer y tal, que tú no has... Pero claro, el tabaco, el del pulmón se sabe que el tabaco es el 80%. El 80%, es decir, que ahí también el ciudadano tiene que ser consciente. Tiene que ser responsable, es lo que siempre decimos, el paciente tiene que ser responsable de su propia salud, ¿vale? Porque no podemos recaer todos nosotros estamos ahí para apoyar, para intentar que los tiempos de espera sean los más cortos posibles, porque cuando alguien es diagnosticado o hay sospecha de cáncer de pulmón, los tiempos de espera intentamos que siempre sean los mínimos posibles, ¿vale? Pero sí que es verdad que el paciente tiene que saber que está expuesto a algo que es dañino, que es muy dañino, que hay probabilidades, que tiene que tomar el tratamiento en caso de que tenga algún problema de salud, tiene que estar lo más saludable posible para cara a un posible tratamiento, pues estar en las mejores condiciones. Entonces la responsabilidad es fundamental. Y la gente joven, claro, después si en tu casa fuma y no quieres que tu hijo fume, pues también, ¿no? Es decir, aunque a veces no pasa, ¿no? Que tú no fumas y tus hijos fuman, pero la gente joven ya claro, también tiene que empezar a darse cuenta también de eso, ¿no? Pero eso también son campañas. Yo creo que eso hay que... ¿no? Hay que meterle mano a eso. Hay que meterle mano. Pues Laura, te dejo que vayas a la consulta. Sí, a trabajar. A trabajar, que hay que decir que ustedes son los neumólogos y después cuando ya está detectado pasa a la oncología, que son ahí ya los tratamientos. Sí, que si quieres, yo creo que para explicar un poquito más de los tratamientos y de los nuevos, te recomendaría que trajeras a algún oncólogo o oncóloga. De los tratamientos, después hay trasplantes ya también, ¿no? Nunca se puede trasplantar a un paciente oncológico. ¿No hay trasplantes de algo? Sí, hay trasplantes de pulmón, pero tú no puedes trasplantar a un paciente que tiene un cáncer. Ah, vale. No, porque... El trasplante entonces para personas que tienen algún tipo de enfermedad, una época avanzada, una fiebre... No, si tienes un paciente oncológico tú no puedes trasplantar, tiene que estar libre de enfermedad para poder... Puedes ser trasplantado y haber tenido un cáncer en el pasado, pero en el momento actual de un cáncer te... Sí, no es decir, me quito un cachito de pulmón, malo... No, porque te voy a inmunosuprimir, te voy a poner
un tratamiento para que te baje la defensa y tú no reacciones a tu pulmón nuevo, y si yo te bajo las defensas, lo que voy a conseguir es que tu tumor crezca. Vale. Es decir, que los trasplantes para quien Libre de enfermedad. De otro tipo de enfermedades, que, Sí. que no sea cáncer, y a partir, pero que hay ya, ¿no?, trasplantes de pulmón y Sí, cosas sí, de en estas, ¿no? Canarias, sí. Por eso que no. Pero que no para pacientes oncológicos. Cachao. No, no puede. No, porque le hace más daño que beneficio. Dejar de fumar. Dejar de fumar. Lo primero, dejar de fumar, vida... Intentar evitar el cambio climático y la contaminación. Exacto, sí, porque aquí tenemos el tema de las calimas Sí. también, entonces, pero bueno, que yo creo que es el tabaco. El tabaco es el 80%. No podemos esconder dónde está realmente el peligro ahora mismo, Sí. de los que como todo en la vida, hay gente que se ha muerto de cáncer de pulmón y no ha fumado nunca, ¿no? Sí, sí, Eso- pero los números son, Claro, pero sí claro. que es verdad que... Pero hay ese tanto por ciento que dejar de fumar. Yo no fumo. Felicidades. Yo no fumo. Bueno, Laura, muchas gracias, y a todos ustedes también, ya saben los consejos que damos, son gratuitos, ¿eh? El dejar de fumar, hacer una vida sana, sonreír, que eso también es importante, y les esperamos aquí mañana para contarles, bueno, aquí no les esperamos, mañana nos vamos a Los Dolores porque vamos a hacer un especial sobre la Feria Insular de Artesanía, así que ya mañana nos vemos en la Feria de Dolores.